Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de La hoy. capacidad de funcionamiento del coche depende en gran medida del estado técnico de la batería. Si se descarga o falla, resulta muy difícil hacer funcionar el coche. Empujar o remolcar constantemente el vehículo no es una solución. Dado que la sustitución de la fuente de alimentación no es barata, surge la pregunta natural de cómo restaurar la batería del coche. En las condiciones de un taller ordinario. A menudo, la extensión de la vida útil es bastante realista. Sobre el diseño de las baterías de ácido. Existen tres tipos de baterías utilizadas en los vehículos: de gel, alcalinas y de plomo ácido. Las primeras se consideran relativamente nuevas, se utilizan con poca frecuencia y aún no han alcanzado una vida útil suficiente para hablar de recuperación. Las pilas alcalinas se encuentran en vehículos comerciales, carretillas elevadoras eléctricas y turismos. La gran mayoría de los turismos están equipados con baterías ácidas, por lo que merece la pena considerar su reanimación con más detalle. La batería de plomo ácido es una caja de plástico sellada, donde se colocan los siguientes elementos: electrodos positivos, ánodos. En forma de placas de plomo con relleno activo, ensambladas en bloques, en jerga, bancos, electrodos negativos, cátodos, de idéntico diseño, separadores, tabiques aislantes de materiales poliméricos o fibra de vidrio, barras de conexión terminadas en dos terminales. Para conectar la batería al sistema eléctrico del vehículo, electrolito, solución de ácido sulfúrico. Los electrodos negativo y positivo se instalan alternativamente y entre ellos se colocan separadores para evitar cortocircuitos. En el proceso de carga de la batería se produce una reacción química que da lugar a la deposición de dióxido de plomo en la superficie de los ánodos, acumulación de energía. Una vez conectados los consumidores, el dióxido reacciona con el plomo de los cátodos para formar una capa de sulfato de plomo en los electrodos negativos. Se libera energía. Los gases liberados como resultado de la reacción se expulsan al exterior a través de una válvula y un orificio de ventilación. Averías comunes de las baterías. El reacondicionamiento de una batería de coche no siempre es posible y depende del tipo de avería. El tipo de batería también influye. Una batería con mantenimiento está equipada con enchufes colocados en la parte superior de cada banco. Una batería sin mantenimiento se caracteriza por una carcasa de plástico de una sola pieza, un monobloque sin tapones. Los tapones desenroscables permiten comprobar y corregir la densidad del electrolito o vaciar el líquido para repararlo. Un monobloque sellado se reanima de una manera, cargándose según un algoritmo determinado, pero no se garantiza un resultado positivo. Las averías de la batería se dividen condicionalmente en dos grupos, externas e internas. Vale la pena desmontar cada variedad por separado. Eliminación de defectos externos. En el proceso de funcionamiento de las baterías, los automovilistas tienen que enfrentarse a dos defectos externos: la oxidación de los terminales de plomo y las grietas en la carcasa. Estas últimas se producen por las siguientes razones: rotura de la carcasa como consecuencia de daños mecánicos, por ejemplo, caída de la batería, hinchamiento de una batería descargada en condiciones de frío extremo. El plástico se ha vuelto quebradizo debido a la vejez. La oxidación de los terminales impide un contacto fiable de la fuente con la red de a bordo y a menudo provoca el fallo del arrancador. El defecto se cura simplemente raspando con papel de lija grueso, o en casos descuidados, con una lima fina. Del mismo modo, se elimina la capa de óxido de los contactos que se colocan en los terminales y se atornillan. Si hay una grieta en la carcasa, no será posible restaurar la batería sin mantenimiento. No hay agujeros para vaciar y verter electrolito. Una batería equipada con tapones se repara de la siguiente manera: vacíe el líquido electrolítico de todos los botes y lave la carcasa por dentro con agua destilada,
para que durante la soldadura la herramienta caliente no entre en contacto con el ácido. Seque la carcasa por el lado de la grieta y, a continuación, suelde con cuidado toda la longitud de la grieta. Corte un parche de plástico y suéldelo sobre la grieta, sellando las costuras sin saltear. Otra opción es utilizar una pistola de pegamento. Hay que ensanchar ligeramente el defecto, rellenarlo con un compuesto plástico y aplicar el parche. Cuando haya terminado, compruebe que la batería no tiene fugas llenándola hasta arriba con agua destilada. Si no hay fugas, llene la batería con electrolito e intente cargarla. Si los bloques de placas no están dañados, la batería recogerá la carga y seguirá prestando servicio al vehículo. Nota: si la carcasa está agrietada debido a la hinchazón o a la vejez del producto, es poco probable que se pueda revivir la batería soldando el defecto. Solo la carga después de reparar la grieta mostrará el resultado exacto. Fallos internos: la mayoría de los fallos internos inutilizan definitivamente la batería si el problema se detecta demasiado tarde. En las primeras fases, la reanimación es bastante posible. La lista de fallos comunes es la siguiente: sulfatación de los electrodos, deposición de una gruesa capa de sulfato de plomo en las placas, que no permite que el líquido electrolítico entre normalmente en contacto con el relleno activo, desmoronamiento del relleno de las rejillas de plomo, cortocircuito de los electrodos y bloques entre sí. Referencia: el cortocircuito de las placas es consecuencia del desmoronamiento de una gran cantidad de relleno activo de las rejillas. El defecto es crítico, la batería no puede repararse. Las causas de estos defectos son las siguientes: descarga completa repetida de la batería de plomo ácido, acero, funcionamiento de la fuente de alimentación con un bajo nivel de carga debido a problemas eléctricos del generador o del coche, almacenamiento prolongado en estado descargado. Si el problema se detecta en la última etapa, sulfatación profunda, desmoronamiento total, la batería del coche no puede ser resucitado. Defecto irreparable: se diagnostica simplemente, la batería absolutamente no acepta la carga, electrolito está constantemente hirviendo. En otros casos, tratar de poner en práctica los métodos de restauración de la batería se describe a continuación. ¿Cómo deshacerse de la sulfatación? El primer método de solución de problemas es adecuado solo para baterías reparadas. Para ponerlo en práctica, necesitará un cargador, un dispositivo, densímetro electrolítico, areómetro, un multímetro y una bombilla, un consumidor de 12 voltios. Importante: la potencia de la bombilla se toma mediante este cálculo: la capacidad de la batería, por ejemplo, 45A, se multiplica por un factor de 0,1 y por el valor de la tensión, 12 voltios. En este caso, la potencia es de 45x 0,1x 12 igual a 54 vatios. La restauración de una batería defectuosa se lleva a cabo en el siguiente orden: cargar completamente la batería con un amperaje igual al 10% de la capacidad de la fuente de alimentación. Compruebe la densidad en todos los bancos con un areómetro, debe ser de 1,27 unidades. Si la densidad es inferior a esta cifra, añada más electrolito y cargue la batería durante 30 minutos. Conecte una lámpara a los bornes y descargue la batería, midiendo periódicamente la tensión. No olvide anotar la hora de inicio de la descarga. Cuando la tensión descienda a 10,2 voltios, descarga completa, apague la lámpara. Si el proceso ha durado más de 8 horas, la batería está en un estado aceptable. La velocidad de descarga de una batería nueva es de aproximadamente 10 horas. Cuando termine, vuelva a recargar la batería al 100% y póngala en el auto. No mantenga la fuente de alimentación completamente descargada. Este procedimiento permite restablecer parcial o totalmente la capacidad perdida de la batería. Para restaurar una batería sin mantenimiento, utilice una técnica diferente: busque un cargador capaz de suministrar corrientes bajas.
De 0,5 a 2A, con una función de desconexión periódica. Cargue la batería durante al menos 2 días, midiendo la tensión periódicamente. Apaga el cargador y comprueba la tensión durante 2 horas. Si no baja, intente poner la batería en el coche, si no, siga cargando. Para obtener un resultado positivo, la duración de la carga puede ser de 50 horas o más. Es preferible utilizar un cargador con función de desulfatación que suministrara una corriente de 2A a intervalos regulares. Método de lavado químico. Este procedimiento se utiliza para eliminar la sulfatación y restaurar rápidamente una batería en buen estado en casa. Necesitará 2 reactivos disponibles en el mercado, Trilon B y solución de amoníaco. El orden de actuación es el siguiente: intente cargar completamente la batería y, a continuación, vacíe todo el electrolito. Lave la batería con agua destilada. Prepare una solución añadiendo un 5% de amoníaco y un 2% de Trilon B del volumen de agua al destilado. Vierta con cuidado la solución en los frascos, comenzará una reacción violenta, acompañada de ebullición y salpicaduras. Cuando el líquido deje de hervir, vacíelo y vuelva a lavar la batería. Tras el lavado, rellene el electrolito y recargue la batería hasta el final. El enjuague elimina el exceso de capa de sulfato de plomo, por lo que la capacidad de la batería debería restablecerse. El último método para eliminar el sulfato de plomo consiste en sustituir el líquido electrolítico por agua destilada y cargar a 14 voltios durante un periodo prolongado. En la primera etapa, se lleva la batería a ebullición y, a continuación, se reduce la tensión. El objetivo es disolver lentamente el sulfato con el agua. En la segunda etapa, se cambia el destilado y se ajustan al mínimo la tensión y la corriente de carga. Se considera que la operación ha tenido éxito si la densidad de la solución no desciende en 2 a 3 días. En cuanto a la duración, el procedimiento puede durar entre 3 y 4 semanas. También te puede gustar. Comentarios: Alex 30 de agosto de 2019, 15:32. Y el tema de la recuperación y carga de baterías sigue siendo relevante. Ofrezco un esquema de un dispositivo sencillo para la recuperación de baterías y pilas individuales. Eficacia: por ejemplo, con la ayuda de un circuito de este tipo, una batería de coche absolutamente muerto, que no se podía cargar. Con un cargador estándar, fue restaurado durante la noche. Tiempo de recuperación, 10 horas, corriente, 0,15 A. Después de este procedimiento, el coche arrancó por la mañana, pero la batería todavía estaba cargada a plena capacidad por un cargador, producción industrial. El mismo dispositivo casero prolongó la vida de muchas baterías de teléfonos y tabletas. Detalles: transformador con devanado secundario de corriente de hasta 1 y tensión de salida de hasta 15 a 20 voltios, resistencia variable. Alambre con resistencia 0,3, 1,5 k ohm, diodo, cualquier rectificador para corriente 5A, condensador 10. 22F para 16. 50 voltios. Dado que en este sitio es imposible adjuntar una foto del circuito al texto, así que voy a tratar de explicar con palabras. Un conductor del devanado secundario del transformador será negativo y está conectado al negativo de la batería que se está restaurando, cargada. Una resistencia de hilo variable con una potencia no inferior a 15 vatios se suelda en paralelo al devanado secundario del transformador, cuyo deslizador se suelda al ánodo del diodo y al menos del condensador. El cátodo del diodo y el positivo del condensador se sueldan juntos, esta será la salida positiva. Para indicar la carga y proteger contra cortocircuitos accidentales entre las salidas positiva y negativa, el cátodo del diodo y el cátodo del condensador se sueldan juntos para formar la salida positiva. Añadir un comentario: cancelar respuesta artículos recientes Autolakes diagnóstico y reparación mantenimiento formación comprar y vender.
Respetar las normas de tráfico, cuidado del automóvil, funcionamiento, entrega de artículos. El sitio presenta artículos que serán útiles tanto para principiantes como para quienes vayan a comprar un coche. Aquí encontrarás consejos útiles para elegir un coche y cuidarlo, guías prácticas para la autorreparación y mucho más. Atentamente, el equipo del sitio Autochainik. Autoulaix, diagnóstico y reparación, mantenimiento, formación, comprar y vender, respetar las normas de tráfico, cuidado del automóvil, funcionamiento.